Alumnos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que estén viendo esta emisión. Vamos a comenzar con el módulo 6 y con este módulo cerramos el curso de habilidades directivas y personales de la Escuela Europea de Negocios, denominado la gestión de equipos. Este módulo, de alguna manera, es el módulo que tiene mayor cantidad de información. Es el módulo en el cual, como ustedes pueden ver en sus apuntes, tiene una gran cantidad de información y que de alguna manera reúne, junta y utiliza toda la información de los 5 módulos anteriores. Es decir, en este módulo de gestión de equipos tenemos algo de dirección intencional, ¿cierto? En el sentido de que cuando una empresa establece su estrategia, su manera de hacer las cosas, su cultura, eso hay que ir bajándolo, ¿cierto? Y una manera de bajarlo es bajarlo hasta los grupos de trabajo, incluso hasta las personas. Entonces, el hacer gestión de equipo, de alguna manera, debe responder a ese requerimiento estratégico que impone la empresa. También hay temas de negociación. El hecho de trabajar en un grupo, de trabajar con una cantidad de personas determinada que está a cargo probablemente de uno de nosotros, implica negociar. Cuando hablo de negociar, ¿cierto? Se trata de que de pronto se nos entregan tareas difíciles, tareas complejas, que son difíciles de sobrellevarlas si las enfrentamos solo. Y por lo tanto, tenemos que analizar y pensar cómo desarrollamos esta tarea que se nos está pidiendo y qué mejor que hacerla en equipo, ¿cierto? Y por tanto, para poder establecer la estrategia de cómo enfrento lo que me están solicitando como tarea, de una u otra manera yo tengo que negociar, ¿cierto? A algunos les pediré una cosa, a otros les pediré otra cosa, no sé, a otra unidad o departamento solicitaré otro tipo de información y es un entregar y dar, de tal manera que hay una suerte de negociación también. Obviamente que en gestión de equipos se aplica el liderazgo, que es otro de los capítulos que vimos, fuertemente, ¿cierto? El poder administrar gente, saber dirigir las personas, saber orientar las personas, saber dar a conocer los objetivos en forma clara, precisa. Son características que son parte del desarrollo de este tema, ¿cierto? De gestión de equipos. También otro de los módulos que vimos anteriormente es el de competencias comunicativas. Ese módulo también tiene implicancia fuertemente, ¿cierto?, en lo que es gestión de equipos. Y finalmente presentaciones eficaces. Hay un capítulo, ¿cierto?, que vamos a hablar un poco del tema de cómo presentar. En el fondo, cómo generar una reunión y cómo ser efectivo una reunión. La fase de presentación de este módulo eh, son alrededor de 6 o 7 fases, ¿cierto? Primero vamos a definir un poco qué es lo que es grupo, qué tipo de grupos se conforman dentro de las empresas, cómo funcionan, ¿ya? Características de estos grupos, cómo estos grupos son administrados, si es visto desde el punto de vista de un líder o de un director solamente, ¿ya? Y se hace una comparación. Vamos a hablar de qué es lo que es un equipo de trabajo. Vamos a también de alguna manera hablar un poco de lo que significa un equipo de alto rendimiento, en su conceptualización más profunda. No vamos a entrar en tanto detalle, pero lo que a mí me interesa es que quede muy bien establecido qué es lo que es un equipo de alto rendimiento, fundamentalmente. El resto lo va a entender cualquiera y lo va a poder aplicar cualquiera. Pero exige mucha cultura, sí. Después vamos a ver desarrollo personal, porque para formar equipo tengo que estar yo bien, digamos, como individuo. Y si yo estoy bien como individuo y tengo mis temas claros, obviamente que en la interacción con el equipo yo voy a poder ser más útil. Está un poco también el tema de la cultura de los grupos, ¿cierto? Cómo vamos a planificar una reunión y finalmente cómo resolver conflictos, ¿ya? Bueno, vamos entonces a la presentación. Vamos avanzando. Bueno, ¿qué decimos nosotros cuando hablamos de un grupo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cierto? Fundamentalmente un grupo
es un conjunto de personas, es un conjunto de individuos que tienen interacción, es decir, que están relacionados unos con otros, que hay contacto visual, no visual, ¿cierto?, entre ellos, y que es más o menos duradera. Un grupo obviamente no puede existir, no puede desarrollarse si no hay una instancia duradera de relación. Con una conciencia colectiva, es decir, que todos piensan y actúan dentro de un estándar, ¿cierto?, dentro del cual se mueven, y ante una acción social coherente, ¿cierto?, en que todos hacen más o menos, se espera que hagan más o menos lo mismo, que mantienen entre sí relaciones afectivas y de mutua pertenencia. ¿Cuáles son las características entonces de un grupo? Hay conciencia de unidad, hay intereses comunes, hay lazos afectivos y hay una existencia objetiva, ¿ya? ¿Por qué existimos? ¿Cierto? ¿Por qué estamos acá? Bueno, en ese sentido, los grupos están de alguna manera insertos en una realidad social, ¿ya? Y dentro de esa realidad, los grupos se mueven de acuerdo a una función social, ¿ya? De tal manera de que un grupo inserto en la sociedad, de alguna u otra manera, explican la realidad, crean valores de grupo valores de grupo que son comunes, ¿ya? El grupo se sustenta en valores aceptables y en valores comunes. Establecen normas de comportamiento, es decir, más o menos, esto quiere decir cómo nos vamos a comportar uno con otro, cuáles son los cánones de comportamiento, ¿ya? Y lo otro es preparar los marcos, como dice, de interactividad, que dice relación con cómo nos vamos a mantener unidos hacia un objetivo común, empujando el buque, como se puede decir, hacia un objetivo común, y también considerando el desarrollo individual. Hay varias tipologías de grupos, ¿cierto? Entre ellos tenemos los grupos primarios, ¿cierto?, que en este caso, como ejemplo, la familia, porque son grupos muy cerrados, ¿cierto?, con códigos de comunicación muy restringidos que se entienden ellos solamente, ¿cierto?, de los que pertenecen a este grupo, y cambian también con el entorno. Tenemos un tipo de grupo secundario, esto ya un poco lo hemos visto, pero es un poco de repaso porque es parte, digamos, del módulo, en donde hay relaciones contractuales en estos grupos secundarios. Son fácilmente identificables interna y externamente, tienen interacción, ¿ya? Tienen código de comunicación externo e interno. Como ya dijimos, norma, intereses comunes, finalidad social definida y una duración relativa, ¿cierto? Ejemplos: la empresa, la parroquia, lo que puede ser una asociación. Hay grupos sociales, ¿cierto? Fundamentalmente, estos grupos se refiere un poco a una relación geográfica, ¿cierto? Ejemplo de grupos sociales son un pueblo, una ciudad, una región. Por otro lado, hay grupos de autoayuda, ¿cierto?, que son relaciones de tipo informales, que tienen motivaciones e intereses comunes, que la burocracia no es parte, digamos, muy fuerte de la conformación de estos grupos. Y bueno, y se da como ejemplo, digamos, puede ser Alcohólicos Anónimos, en fin, otro tipo de instituciones parecidas. Los grupos étnicos se refiere obviamente a grupos unidos culturalmente, en este caso tribus, barrios, en fin, barrios étnicos, y grupos referenciales que tienen un modelo de conducta para otros grupos, ¿ya? Su comportamiento impacta en otros grupos, y puede ser de todo tipo, pueden ser impactos positivos, negativos, en fin, ¿ya? Bueno, los criterios. En primer lugar, cómo puede definirse un grupo. Los grupos forman parte de lo que son los denominados la tipología de grupos secundarios, ¿ya? Donde hay varias maneras de comportamiento de este tipo de grupos. Uno de ellos puede ser temporal, ¿ah? Que según la estabilidad y permanencia de sus relaciones, ¿cierto?, que depende de la estabilidad y permanencia. En este caso, los grupos temporales permanentes son aquellos, ¿cierto?, que tienen a cargo funcionamiento, que son departamentos o áreas dentro de una empresa, y por lo tanto son grupos de permanente funcionamiento. Los ad hoc son
grupos que se crean para proyectos específicos de carácter transitorio. ¿Ah? Después tenemos grupos de carácter o de tipo, digamos, vertical, en donde tenemos grupos que de alguna manera atraviesan toda una organización desde arriba hacia abajo, o grupos que atraviesan la organización en forma horizontal, es decir, toman ciertas áreas o reúnen ciertas áreas de la organización, no toman todas las áreas, ¿ya? Luego tenemos el tipo de grupo denominado estructural, ¿cierto? Que son de actividades individuales o grupales, ¿cierto? Los grupos de actividad individual, ¿cierto? Desarrollan una misma función. Vender, por ejemplo, ¿eh? Los vendedores son gente que está reunido en un grupo secundario estructural de actividad individual, porque son ellos, cada uno de ellos vende, pero lo hacen en forma separada, incluso compiten entre ellos, ¿ya? Pero forman un grupo que de cada cierto tiempo, ¿cierto? La gente de venta se reúne, se ponen de acuerdo, un poco comentan qué es lo que están haciendo, el líder o el jefe o el gerente, ¿cierto? O el jefe comercial de alguna manera establece ciertos indicadores, da a conocer cuáles están, en qué nivel de venta están, y por lo tanto ve dónde hay mayores debilidades, dónde están las fortalezas, qué tipo de productos son los que pueden estar requiriéndose más en el mercado. Se conversan entre todos, se establecen unas estrategias, ¿cierto?, para aumentar las ventas, pero en el fondo cada uno de ellos después interacciona en forma individual. Tenemos los grupos ¿cierto?, de actividad grupal, que hay alguna interdependencia entre ellos, ¿cierto? Ahí tenemos dependencia en el caso de actividad grupal e independencia en el caso de la actividad individual. Después tenemos los grupos formales, ¿cierto? Que tenemos dentro de ellos los grupos formales y informales, ¿cierto? Los formales son diseñados a priori, se asignan funciones concretas, ¿ya? Por ejemplo, un departamento. Los informales son espontáneos, ¿ya? Que se orienta a satisfacer necesidades personales y sociales que no son muy formales, ¿eh? Se eligen roles a gusto, ya se designan a dedo, por decir de alguna manera, ¿ya? Y finalmente tenemos grupos que tienen una finalidad, ¿ya? Este tipo de grupo, por ejemplo, tenemos de producción, que son encargados de los procesos en fin de producción, ¿cierto? Tenemos grupos de resolución de conflictos, que son para solucionar problemas intragrupales, o interpersonales, en fin. Tenemos los grupos temáticos, ¿cierto?, que están centrados en una actividad concreta, por ejemplo, círculos de calidad, ¿ya?, o diseño de un producto. Y bueno, obviamente cambio de desarrollo organizacional, que trata de cambiar un poco el esquema de la organización o mejorarlo. Bueno, según el tipo de conducta, uno puede darse cuenta, y es lo que se denomina la ventana de Johan, qué pasa con un grupo y por lo tanto cómo puede manejarlo. Si por ejemplo tenemos un tipo de conducta que es conocida por los demás y que es conocida por uno mismo, esta pasa a ser pública, es conocida, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿ya? Si el tipo de conducta es conocida para los demás, pero desconocida para uno mismo, se convierte en un grupo de alguna manera ciego, ¿ya? Si tenemos tipo de conducta desconocidas para los demás y desconocidas para uno mismo, estamos actuando en forma inconsciente, ¿ya? Por lo tanto, este gráfico, este cuadro, lo que nos ayuda de alguna manera nos ayuda a tomar conciencia, ¿cierto?, de la conducta para inducir cambios. Por lo tanto, si queremos llegar a otras personas o a otros departamentos, a otras unidades, tenemos que llegar a ser conocidos, las conductas tienen que ser conocidas para uno mismo y conocidas para los demás, ¿ya? Bueno, como se ve en esta imagen, ¿cierto? Un equipo de trabajo significa que para crear un equipo de trabajo implica que debe haber un enfoque hacia un resultado, ¿cierto? Y en la figura aquí claramente se ve ese enfoque. Bueno, para formar un grupo se requieren muchos aspectos, pero entre ellos dos que son claves. Uno, crear una cultura propia, ¿cierto? Una cultura que el grupo la entienda, que el grupo la tenga dentro de sí y que actúen todos de una manera similar.
y relacionar personas individuales en torno a una tarea común. ¿Ya? Eso es importante. Son dos aspectos súper importantes. Crear una cultura dentro del grupo, una manera de ser, ¿cierto? Y relacionar las personas individuales que conforman ese grupo en torno a una tarea. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Un equipo debe tener un nombre, debe tener una definición, ¿ya? Que lo identifique, una misión y debe tener expectativas y objetivos. En general, un grupo no debe ser mayor, ojalá, o un equipo, mejor dicho, un equipo de trabajo, ojalá no mayor a 8 o 10 personas para poder interaccionar adecuadamente. Estamos claros de que también existen grupos de trabajo bastante más grandes, un gerente o un subgerente, no sé, o un jefe de operaciones en terreno, que tiene de pronto 30 personas a su cargo en forma directa, como contratados por su empresa, y a la vez también maneja contratistas, ¿cierto? O externos, digamos, de la empresa. Obviamente que en esos casos es la recomendación es no administrar de a 30 personas por un lado, de 50 personas por otro, sino que tratar de generar grupos de trabajo que de alguna manera, unidos entre sí, encadenados entre sí, logren el objetivo final y eso permita, por otro lado, administrar estos grupos de una manera más eficiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un grupo de personas, si este grupo de personas no tiene una relación en torno a una tarea, no está enfocado a un resultado y no hay una cultura propia, esto es un grupo de personas, nada más. Al revés, si tenemos un grupo de personas que está relacionado en torno a una tarea, que tiene un resultado que es claro y que sabe que tienen que llegar a ese resultado, que trabajan para ese resultado y que tienen una manera de enfrentarlo, con una manera de ser, una cultura propia, ahí sí tenemos equipo. Está demostrado, ¿cierto?, que un equipo, al generar equipos que buscan estos tres aspectos, ¿cierto?, llegar a un resultado, trabajar, digamos, llevar adelante un proceso que nos permita llegar a un resultado y con una manera de ser que es aceptada por todos, implica que este equipo puede ayudar a aumentar el rendimiento corporativo, ¿cierto?, en un 15% a lo menos, solamente con este factor. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia en que un equipo sea más eficiente que otro? Fundamentalmente en las personas, en quienes los integran. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de trabajar en equipo? Vamos a hablar primero de las ventajas. Primero, diversidad, ¿cierto? Al haber más de una persona, más de dos personas, o hasta 8 o 10, como dijimos que un poco el ideal, aumentan las posibilidades de adaptarse al entorno y de aprovechar las oportunidades colectivas e individuales. El tener una diversidad, ¿cierto?, de gente nos permite interaccionar con distintos puntos de vista, lo cual enriquece el trabajo. Hay una visión mucho más amplia, el horizonte es mucho más amplio, hay una amplitud, ¿cierto?, a la hora de tomar decisiones, porque uno tiene diversas opiniones, diversos puntos de vista. La resistencia al cambio en un equipo disminuye. Si se toman decisiones en que todos están de acuerdo, o entienden todos que la determinada decisión es la correcta, no va a haber tanto resistencia al cambio. ¿Ya? En general, las decisiones en un grupo aumentan la legitimidad en las decisiones, porque son democráticas y mejor aceptadas por los miembros, ¿cierto?, que la conforman. Finalmente, ¿cierto?, el grupo canaliza mejor los estímulos que recibe del individuo, se reduce mucho la ansiedad individual, ¿ya? En ese sentido, uno no siente que tiene el peso de tomar una decisión, el peso de pensar en una salida o en un procedimiento. Van a haber otros que lo van a acompañar y por lo tanto se canalizan mejor las energías. Bueno, también esto tiene inconvenientes, ¿cierto? Algunos de ellos, obviamente que si uno quiere tomar una decisión rápida o de urgencia con un grupo, obviamente que no lo va a conseguir tan rápido como lo haría en forma individual o entre dos personas, ¿ya? Puede haber también algo de conformismo, una actitud o un comportamiento de algunas personas que digan, bueno, si el grupo lo dice yo no tengo problema, ¿ya? Ese es un tema que hay que darse cuenta de quiénes participan y cómo participan en un grupo.
El conocer los inconvenientes o las ventajas de un equipo de trabajo, obviamente hay que llevarlo todo al punto de vista positivo. Ya dimos a conocer, ¿cierto?, lo que es positivo en un grupo, pero al haber algunos inconvenientes tenemos que también llevarlos hacia al aspecto positivo. Por ejemplo, el tema de la lentitud. Si un grupo de trabajo, o sea, si vamos a tomar una decisión, obviamente yo no voy a citar una reunión de 20 personas, ¿cierto? Veré el problema de otra manera. No expondré al grupo a una tensión de ese tipo. Si noto que dentro del grupo hay gente que en realidad no opina mucho, hay que de alguna manera acercarse a ellos y tratar de obtener de ellos el mejor approach posible, ¿ya? En los grupos también hay una dilución de la responsabilidad, es porque esta se reparte, ¿ya? De alguna manera, al tomar la decisión entre todos, no queda definida realmente la responsabilidad de pronto, ¿ya? Y en eso también hay que fijarse. Algunos pueden incrementar el umbral de riesgo, ¿ya? Por el hecho de compararse con otros compañeros y tomar decisiones que pronto en realidad no es porque uno lo esté pensando, sino que porque 2 o 3 personas lo están un poco empujando a esa decisión, y en este conformismo, ¿cierto? Uno puede, la verdad, que decir, bueno, ya, y no hacer un gran aporte al grupo, ¿ya? Si un grupo no es bien manejado, se puede perder el norte, ¿cierto? Se puede desviar hacia otro ámbito la discusión y puede pasar a hablarse de cualquier tema menos de lo que se está enfocando. Por lo tanto, debe haber un dominio de la discusión, manejar el conflicto dentro del grupo y saber orientarlo y dirigirlo. Bueno, para de una u otra manera ver cómo manejo un equipo, hay fases de creación de equipo, ¿cierto? Denominadas planificación, creación de comité directivo, selección de miembros o integrantes, comienzo de la actividad, funcionamiento. Son fases que hay que considerar para crear un grupo. Ya, en primer lugar, déjenme ver. Ok. En la planificación, cuando hablamos de la fase de planificación, nos referimos a que en esta etapa se toma la decisión de crear un equipo, ¿cierto? Vamos a formar una gerencia, un departamento. ¿Cómo creemos que va a funcionar? De tal manera, con tantas personas, va a tener estos objetivos, ¿cierto? Después, digamos, forma general, ¿cierto? Esta es la idea. Luego viene la creación de un comité directivo o un grupo de personas que va de alguna manera a diseñar el equipo, las funciones, los objetivos, ¿cierto? Luego viene la selección de los integrantes, que los elegimos en función de las competencias, de las habilidades. Luego inicia la actividad, ¿cierto? Se comienza con una reunión para ver los intereses, reunir a los colaboradores elegidos y ver si están conformes, si les gusta lo que se les está involucrando, y empezar a formar de alguna manera el grupo. Y el funcionamiento, ¿cierto? Se refiere fundamentalmente a adaptar todos los objetivos, definición de roles, sistemas de liderazgo, comunicación, cómo van a funcionar en esta etapa. Por lo tanto, esto es desde que yo pienso o de alguna manera se junta un grupo de personas y dice, bueno, vamos a crear un grupo de trabajo que puede ser un departamento, un área, una unidad, en fin, hasta llegar al funcionamiento. Y estas son un poco las etapas que debe llevar, ¿cierto? Perdón, me devolví. Bueno, en el funcionamiento de un equipo o de un grupo de trabajo organizado, nosotros tenemos de alguna manera en la formación de estos grupos hay un aspecto súper importante, que es el tema de la formación. Cuando el grupo ya está formado, está en funcionamiento, hay una cosa muy importante de que el yo se convierte en nosotros. El trabajar en grupo, obviamente, cada uno aporta su experiencia, su conocimiento, su visión, su opinión ante alguna situación. Pero es importante saber manejar de que
No por el hecho de estar en un grupo y creer que yo tengo la razón en todo, me voy a convertir en que yo soy el que digo lo que se hace, yo soy el que tomo la decisión, yo soy... No, en este caso ya empieza a transformarse la relación de un yo a un nosotros, ¿ya? En la etapa de normalización, ¿cierto? Durante el funcionamiento hay que crear la cultura, definir los estilos de liderazgo, las funciones laborales que va a tener el grupo, y de alguna manera en esta etapa de normalización, ¿cierto? También se definirá la visión, la misión, los funcionamientos como hemos mencionado, ¿ya? En la etapa de fijación del desempeño, el equipo ya de alguna u otra manera se supone que ya ha alcanzado una madurez, ya se fortalecen los vínculos entre los integrantes, se evitan de alguna manera, se ajustan los mecanismos de gestión, se van haciendo mejoramientos y se evita, y con esto de alguna manera hay que ir luchando en contra de lo que se llama el riesgo del adormecimiento, ¿cierto? Que fundamentalmente significa que hay que revitalizar y cambiar constantemente, revisar los procesos, de tal manera que no se produzca un hacer las cosas por salir adelante solamente. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la formación de un equipo? Tenemos el contar con una conciencia colectiva, ¿cierto? De alguna manera la conciencia es una sensación reflejada en los sentimientos individuales, ¿cierto? Que reconoce las acciones del grupo, ¿ya? Esa es la conciencia. El grupo existe y se manifiesta, ¿ya? La cohesión es muy importante porque la eficacia, la eficiencia del grupo depende del grado de cohesión, ¿cierto? Una cohesión débil nos va a permitir, digamos, no nos va a permitir actuar de una forma muy adecuada por diversos motivos. Pero, para no irnos así, vamos a mejor ir al detalle de cada uno de estos aspectos y para ir explicándolo. Voy a volver de nuevo, voy a mencionar los criterios, ¿cierto? Conciencia colectiva, cohesión, comunicación, asignación de roles, estatus, tareas y normas, definición de objetivos, de manejar lo que es poder y autoridad, ya lo hemos tocado, el liderazgo ya lo hemos tocado, y los factores ambientales que influyen en la formación de equipo. Bueno, cuando hablamos de conciencia colectiva, ¿cierto? Significa que entre los miembros hay lazos afectivos, los une intereses y valores comunes, poseen objetivos relacionados con la tarea, ¿cierto? Hay una finalidad, hay normas, en fin, hay una serie de aspectos que hacen de que se tenga conciencia real de lo que se está haciendo. La cohesión, ¿cierto?, se refiere al vínculo, como lo decíamos, entre los miembros de un grupo y de alguna manera tiene un reflejo en el comportamiento colectivo, ¿ya? La cohesión, digamos, de alguna manera evita resistencia a la desviación, ayuda ante amenazas exteriores poder enfrentarlo, ¿cierto? Y cuando hablamos de amenazas nos referimos de distintos tipos de amenazas, ¿cierto? Amenazas comerciales, legales, en fin, de competencia, ¿ya? La cohesión en ese sentido ayuda al grupo a mantenerse más unido, más fuerte. Por ejemplo, ¿qué significa tener un grupo de cohesión débil? Son estos grupos que se comparan con otros y lo toman como referencia. O sea, no tienen personalidad propia, ¿ya? No tienen una cultura propia, sino que miran para el lado. Por lo tanto, eso obviamente implica que no va a ser un grupo muy proactivo y que vaya adelante. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de un grupo comercial. Existen umbrales altos de agresividad, ¿cierto? En los grupos de cohesión débil. No hay buenas relaciones entre los miembros. La capacidad de crítica también es muy baja. En general, los miembros del grupo de cohesión débil se muestran más preocupados por conservar el consenso que por evolucionar. Mantengamos las cosas como están mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir cambios? ¿Cierto? Los lazos afectivos son débiles, hay temas de rumor y se dice que hay alguna cohesión, alguna relación, pero la verdad que eso no existe. El tema de la comunicación también es importante, ¿cierto? El equipo se relaciona en torno a un sistema interfuncional,
ya que contempla posiciones individuales en sinergia con el resto de los miembros. Y también se establecen relaciones con el medio ambiente. Bueno, los roles, estatus, normas, en fin, los roles son funciones de relación humana, ¿cierto? Que de alguna manera nos permiten decir, bueno, mi rol es este y por lo tanto yo puedo entregar de acuerdo a mi rol lo que se espera, ¿ya? En el fondo es una función, ¿ya? De alguna manera define estatus también, ¿ya? Los roles. Bueno, las funciones pueden ser muy variadas, ¿cierto? Dentro de un grupo está el supervisor, está el buscador de información, está el planificador, en fin, hay distintos tipos de funciones que se dan dentro de un grupo, ¿ya? Y que de alguna manera mantienen la vida del grupo. ¿Cierto? Entre roles tenemos ahí supervisor, ¿cierto? Planificador, analistas de coste, en fin, hay una serie de tareas que conforman el grupo. Bueno, el estatus de alguna manera es la evaluación que los demás conceden de la posición de un rol. Y depende de tres cosas fundamentales. Primero, el reparto de las tareas, el reparto del poder y la capacidad de atraer o generar rechazo afectivo, ¿ya? De una u otra manera, el estatus nos da, al tener valoración de los demás, ¿cierto? Nos aumenta la autoestima, nos genera una sensación de riqueza personal, ¿cierto? De utilidad social y funciones reconocidas a nivel cultural, a nivel laboral, ¿cierto? A nivel personal, ¿ya? Las normas son fundamentalmente las leyes que en forma de procedimientos, ¿cierto? Implícito o explícito, que se expresan en reglas de comportamiento, ¿ya? Es importante considerar que no es llegar y tener mucho tipo de normas, porque esto puede burocratizar, ¿cierto? Una organización, lo que lo hace más lenta y más compleja de administrar, ¿ya? Y estas normas, si están, deben ser muy claras y precisas, ¿ya? Tenemos también, hay tipos de normas, ¿cierto? Hay una tipología, ¿cierto? Que son normas acordadas, impuestas, explícitas, implícitas, en fin. Hay distintos tipos de definición de normas, ¿ya? Bueno, los objetivos. La idea es que cuando uno se plantea objetivos en un grupo de trabajo, estos deben ser, si bien es cierto, a lo mejor pueden ser complejos, pero siempre deben ser alcanzables. No nos podemos poner ciertos objetivos muy difíciles de conseguir o casi imposibles de conseguir, porque obviamente lo único que va a producir eso es un desgaste tremendo, por un lado, y la frustración de no conseguir los objetivos, ¿ya? Y por lo tanto, si no hemos puesto objetivos difíciles pero alcanzables, estos deben tener alguna recompensa, ¿ya? Esto de alguna otra manera va a ayudar al enriquecimiento del grupo, ¿ya? Poder y autoridad, ¿ya? El poder de alguna manera ya, bueno, el poder y la autoridad lo hemos definido, ¿cierto? El poder es un atributo de las personas, no es un tema que a mí me dicen tú tienes poder, ¿ya? De alguna manera uno se gana el poder. Obviamente que el poder hay que ganárselo en buena lid, como un atributo específico de uno, ¿cierto? Y el poder de alguna manera es la capacidad de actuar sobre otros, o sobre un conjunto, o sobre el conjunto de la organización, ¿ya? De alguna manera la persona que tiene poder controla dinero, controla privilegios, tiene muchos contactos, una capacidad política, tiene conocimiento, experiencia, todo ese tipo de cosas de una u otra manera a uno le dan poder, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que canalizarlo en bien de la organización, ¿ya? La autoridad, por otro lado, es un derecho delegado, ¿ya? Si a mí me dicen, te nombramos jefe, te nombramos gerente, te nombramos director, esa es la autoridad, que de alguna manera me la está dando el sistema, pero yo la manejo con poder, ¿ya? Bueno, un líder ya lo mencionamos cuando dijimos que las fases
de presentación de los distintos módulos, se toca el tema liderazgo, y acá obviamente el líder ocupa una posición clave dentro del grupo, y que también es clave hacia afuera, porque tiene una posición intermedia entre el entorno y su grupo, ¿ya? Y obviamente el líder es una persona que es aceptada por el grupo, ¿ya? Y alguna diferencia entre líder y director, ¿cierto? Que de alguna manera un director solamente que no tiene esas dotes de líder, de visión de futuro, en fin, es una persona que proporciona orden, baja los riesgos, tiene visiones de corto plazo, es más bien deductivo, ¿eh? De lo que ve, deduce nomás, mientras tanto un líder, ¿cierto?, que tiene visión, que mira hacia adelante, es rupturista, adopta riesgos hasta cierto punto. Hay que adoptar de repente un riesgo y decir, mira, esto nos puede traer un problema, pero estoy claro de que esto nos va a producir una solución en el largo plazo. Miran hacia el largo plazo y es inductivo, él provoca algo, ¿cierto?, el líder. Involucra en el proceso de comunicación, empuja a otros, utiliza relaciones informales, expande la energía, ¿cierto?, intenta que las cosas mejoren y por lo tanto produce cambio. Un director, más que nada, lo que hace es ordenar las cosas y crear orden, ¿ya?, porque está mirando con una visión de corto plazo. Bueno, mantener un alto número de relaciones es un indicador de liderazgo. Mientras mayor número de contacto con alta frecuencia, con mucha novedad de información, evidentemente que va a influir en ese aspecto. Y los factores ambientales, ¿cierto?, son las condiciones con las cuales uno interacciona, ¿cierto?, del grupo hacia afuera. Hablamos en ese caso, ¿cierto?, de factores ambientales, ¿no?, en donde son las condiciones estructurales o infraestructurales, tecnología, ¿cierto?, y a mayor condición, ¿cierto?, ambiental, obviamente que el rendimiento del grupo va a ir aumentando. Un equipo de alto rendimiento, aquí voy a ver. Bien, ahora vamos a hablar de los equipos de alto rendimiento, ¿ya? La característica de un equipo de alto rendimiento, en primer lugar, es que ya es un grupo que está en funcionamiento, es un grupo que está armado con roles muy claros de cada una de las personas, con objetivos muy claros y con tareas muy bien definidas, ¿ya? Es un grupo en el que maneja bien la información en forma adecuada y bien apoyada, y que tiene algunas características que las vamos a mencionar, ¿ya? Pero lo que acabo de decir es la base fundamental de un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento tiene desvinculación relativa de la tarea primaria, ¿ya? Independiente que haya un grupo de trabajo que está haciendo una actividad definida, hay de una u otra manera, hay una rotación y un conocimiento de todos en todas las tareas que se hacen. No se hacen departamentos estancos o áreas estancos dentro de ese grupo de trabajo. Se comparten las actividades de una u otra manera, ¿ya? El grupo tiene una fuerza fundamental. Las decisiones son grupales y es el motor con el cual se maneja el trabajo del grupo. Tienen un objetivo común muy establecido y que le da una identidad al equipo, ¿ya? Como ya lo mencioné, tiene una clara definición de tareas y responsabilidades. Están orientados al logro, se definen objetivos y los logran. Tienen que llegar a ellos, ¿ya? Están orientados a objetivos de alta exigencia. Disponen de capacidad de autoaprendizaje, el desarrollo, la capacitación y el conocer los distintos roles de los otros es parte de un equipo de alto rendimiento. Hay una altísima conectividad entre ellos y un liderazgo participativo. Bien, vamos a continuar ahora tocando un tema que es importante dentro de del desarrollo de un grupo, y es el desarrollo personal. Ya dijimos, ¿cierto?, de que
un grupo no puede existir si cada uno de sus miembros no está realmente preparado. Y por lo tanto, tenemos que considerar algún capítulo en ese sentido dentro de este módulo, en el cual hablemos un poco de eso, en donde hay ejes y hay dimensiones. Los ejes, ¿cierto?, son lo que se denomina la sanación de la persona, la reeducación, el crecimiento en valores, y las dimensiones son físicas, emocionales, mentales, sociales o espirituales. Ahí las vamos a definir más adelante. El desarrollo personal, ¿cierto?, es la base de cualquier gestión colectiva, ¿ya? El objetivo es crear una esencia singular, diferenciadora, formada por aspectos, ¿cierto?, que se ven reflejados en la personalidad, y de lo que el individuo o la persona está consciente, ¿ya? Lograr un desarrollo personal que nos permita de alguna manera verlo reflejado en nuestra personalidad, en nuestros valores, va a garantizar obviamente el equilibrio grupal. La experiencia en este aspecto juega un rol importante, ¿cierto? La experiencia no hay que mirarla como cosas que me han pasado en la vida, sino que son los sucesos que han ocurrido en mi vida que me han permitido de alguna manera moldear mi núcleo de identidad, ¿ya? Ese núcleo de identidad está compuesto por varias variables, ¿cierto? Está la virtud con la que nos manejamos, la comprensión con la que nos manejamos, el deseo, el amor hacia lo que estamos haciendo, con la humildad que lo estamos haciendo, la sabiduría, el poder, la perseverancia. Son todos aspectos, ¿cierto?, que son claves en el núcleo que hemos ido desarrollando dentro de nuestras personas. Ahora, ¿cómo se moldea? En 5 dimensiones, como dijimos, el núcleo interno, el yo, ¿cierto? El yo que está dentro nuestro. Está la dimensión física, emocional, mental, social y espiritual, ¿cierto? Que son, de alguna manera, engloban todos los aspectos. El ser como persona física, todo el aspecto mental, de sentimiento, la relación espiritual y social que se tiene hacia afuera. Bueno, en la dimensión física, la salud es clave, ¿cierto? Debemos cuidarnos físicamente de tal manera de poder estar aptos. En ese sentido, por ejemplo, tomar agua, tomar aire y sol, hacer ejercicio, descansar, estar entero física y psicológicamente es tremendamente importante, ¿ya? En aspectos biológicos, ¿cierto? Bueno, todos sabemos que hay distintas edades y también se ha tocado anteriormente en otros módulos que se habla, por ejemplo, de edad biológica, cronológica, ¿cierto? Y que muchas veces no corresponden. Incluso entre una y otra se dice, ¿cierto?, que pueden haber hasta 15 años de diferencia, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, yo puedo tener 50 años y representar incluso 36, 38 años, ¿cierto? O al revés, tener 50 años y representar 60. ¿Cómo pasa eso? Por lo que dice ahí en el cuadrito a la derecha de la lámina, ¿cierto? Que en la medida que nuestra capacidad aeróbica sea adecuada, que tengamos adecuados niveles de antioxidantes, que tengamos los umbrales auditivos cuidados, ¿cierto? Que no los hayamos destruido, que tengamos una adecuada presión arterial, en fin, una densidad ósea adecuada, colesteroles normales, niveles de hormonas normales, una masa muscular adecuada, en fin, no tener sobrepeso, nos van a ayudar obviamente a interaccionar de una mejor manera, ¿ya? De alguna manera la dimensión emocional también es un factor importante, ¿cierto? Las emociones de alguna manera dan soporte a las ideas. La dimensión emocional ayuda a que si mantenemos una autoestima equilibrada, ¿cierto?, vamos a poder manejar bien nuestras emociones también, ¿ya? Y por lo tanto, en la dimensión emocional no debemos nunca negar el dolor físico ni psíquico, sino que reconocerlo, y utilizarlo como un aliado. ¿Por qué no? ¿Cierto? Si estamos con un problema, enfrentar ese problema y solucionarlo, y no hacernos los ciegos ante alguna situación así, ¿cierto? Reír, también súper importante, ¿ya? La dimensión mental. El poder de la mente es ilimitado, ¿ya? Y en él reside una semilla tremendamente importante, ¿cierto? Que es la aspiración, que es una garantía de buena salud mental, ¿ya? Y esta dimensión mental bien manejada nos ayuda obviamente a evitar ideas que son inadecuadas,
y ganar coherencia entre lo que son los pensamientos, las actitudes y las disciplinas con las cuales nos movemos, ¿cierto? El cerebro es un órgano tremendamente potente, pero que debe ser cuidado, ¿ya? Es muy poderoso, puede hacer muchas cosas, maneja muchas situaciones, pero no debemos abusar tampoco de él, ¿ya? Y debemos darle, ayudarlo a que se desarrolle y vierta hacia afuera lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y por lo tanto hay que evitarle daño físico o daño psicológico en el sentido de cargarlo negativamente, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y la dimensión social, otro aspecto súper importante. Si nos manejamos con la sociedad como seres comunitarios, vamos a tener éxito, ¿cierto? El éxito de los demás es un escalón hacia el propio, alegrarse de que si al otro le va bien y estar nosotros también dedicados a eso, ¿ya? Finalmente, la dimensión espiritual, que es parte, ¿cierto?, de los aspectos que debemos considerar en el trabajo personal dentro del grupo, también es importante. Y en ese sentido, el comportamiento individual para poder enfrentar un grupo debe ser con en su dimensión espiritual, con un pensamiento siempre lo más positivo posible. eh, Eso por un lado, ¿cierto? Les voy a mostrar la imagen acá. Ahí está. La dimensión espiritual, ¿cierto? El comportamiento en este caso debe ser eh, teniendo un pensamiento permanentemente positivo, apertura a todas las posibilidades, no cerrarse a ninguna idea, a ninguna sugerencia, a ninguna situación, ser generoso con uno mismo y con el resto. Solicitación del deseo se refiere a que eh, tanto como queremos ser escuchados, también escuchemos, también aceptemos, ¿ya? Celebrar el éxito ajeno, liberar los deseos que uno pueda tener, ¿cierto? Y decir lo que realmente cree conveniente decir, tener determinación, una actitud sana, tener aceptación y amor por lo que uno hace, ¿ya? Son aspectos que forman parte de cómo comportarse, en este caso, como equipo. Bueno, si bien es cierto, hemos mencionado algunos aspectos eh, durante la presentación, ¿cierto? Que dicen relación de qué es lo que es un equipo de trabajo, cómo funciona, qué es lo que es un líder de un equipo versus un director solamente de un equipo, ¿cierto? Y establece diferencias en esos trabajos. Eh, Hemos dado las pautas fundamentales de lo que es un trabajo de un equipo de alto rendimiento. Eh, También dentro del apunte se menciona la cultura de los grupos, ¿cierto? Y en ese sentido uno tiene que tener muy claro eh, cómo se conforma un grupo dependiendo de las personas que lo integran. Dijimos algunas observaciones al respecto de la conformación de los grupos, y es que tenemos que lograr definir tareas claras, ¿cierto? Bien definidas. Tenemos que tener objetivos muy bien trazados también, explicar y señalarle a la gente todo lo que tiene que hacer, de tal manera definir roles, responsabilidades. Eso ayuda mucho a que el trabajo grupal, a que la cultura, la razón de ser del grupo funcione de una manera adecuada. En el apunte se extiende bastante con respecto un poco al punto de vista personal, psicológico, de cómo enfrentar la situación de grupo. Eh, para efectos, obviamente, de acá de la presentación, si nos pusiéramos a hablar de eso, la verdad que no, se nos irían por lo menos un par de horas en la presentación. Pero en el apunte está bastante bien explicado, muy bien explicado, todos los aspectos que dicen relación con el manejo personal que uno debe tener para no solamente enfrentar
un grupo de trabajo, sino que uno mismo estar bien consigo mismo para poder hacer las cosas que necesite hacer. Vamos a pasar ahora a los dos últimos aspectos, digamos, de este módulo, que dice relación con el manejo de reuniones, por un lado, y por otro lado con la resolución de conflictos. Y finalmente vamos a dar la tarea para que también quede clara cómo hacerlo, ¿ya? Vámonos al tema entonces de las reuniones, ¿ya? Bien, el hacer reuniones es como dice, una técnica empleada en el ejercicio de liderazgo. Cuando alguien quiere dirigirse a la gente, las convoca, ¿cierto? Y el convocar es una característica de un líder. El primero, convocar. El segundo, seducir a la gente con la que está, ¿cierto? Para que le crean, para que lo sigan. Y por lo tanto los reúne, los junta, ¿ya? Y en el tema de la reunión que se establece, digamos, desde el punto de vista del líder, hay 4 etapas básicas, ¿cierto? Una que es la convocatoria, la otra es manejar la sigla TOP, ¿cierto? Que es tema, objetivos y plan de reunión, preparación del material como tercera etapa y finalmente el desarrollo de esta reunión. En la convocatoria deben convocarse a las personas, ¿cierto? A quienes integran, a quienes van a participar de la reunión con la suficiente antelación, pero tampoco tan anticipado. Generalmente en una reunión, dependiendo del tipo de reunión obviamente, uno puede avisar ya con 2 días de anticipación es suficiente, máximo 3. No es bueno avisar una reunión, por ejemplo, si es el día martes, avisar el lunes a las 10 de la noche, 11 de la noche, mandar un correo, ¿cierto? Oye, mañana a las 10 nos juntamos. Obviamente que no es la idea. Siempre es buena la antelación porque la gente, por un lado, puede programarse, ¿cierto? Puede dejar el espacio para esa reunión. Puede ser que esas personas que están citadas ya tengan programada en ese día, en esa hora, otra actividad. Por lo tanto, le da tiempo de poder responder. Y por otro lado, también, independiente que pueda asistir o no pueda asistir la persona, también es importante considerar de que la persona también tiene que prepararse para la reunión, saber de qué es lo que se va a hablar, si necesita leer algo o llegar preparado con algo, hay que dar el tiempo suficiente. Y por último, en tercer término, por una cuestión de educación, ¿ya? Bueno, ¿qué se explica en la convocatoria? Lo que dice ahí. ¿Cuál es el tema de la reunión? ¿Qué objetivos persigue la reunión? ¿Cuál es la orden del día? Es decir, ¿a qué queremos llegar? ¿Cierto? ¿Cuál es la fecha? ¿El lugar? ¿Quiénes participan? ¿Y quién convoca? ¿Ya? Con esos puntos, suficiente para manejar bien una convocatoria. Respecto de planificar el tema, el objetivo del plan, en el tema hay que expresarlo en una frase corta, concreta y clara. Lo que vamos a tratar en la reunión es estado de los proyectos de avance de cierre de faena subterránea. No sé, por dar un ejemplo. O vamos a tratar el tema bueno, en el caso de seguridad, ¿cierto? De los indicadores de seguridad respecto a índice de gravedad, índice de frecuencia, específicamente queremos tratar ese tema. Justo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Es decir, esta reunión pretende analizar estadística, analizar indicadores que nos permitan resolver lo siguiente. Listo, con eso estamos. Y las etapas que va a seguir. Primero, presentación del plan o presentación del informe, comentario, conclusiones, responsables para resolver los problemas que se detecten. ¿Ya? Muy simple, muy directo. En la selección de los participantes, nunca es bueno superar en una reunión alrededor de 12, 14 personas. Ya es mucho porque se empieza a perder la atención, sobre todo si se le está citando una sala que no es muy grande, ¿ya? Y para eso es necesario respetar la sigla, ¿cierto? CRI de los participantes, que es el conocimiento del tema que se va a tratar, la competencia que puedan tener sobre esos temas, la responsabilidad que puedan tener en la toma de decisiones y la implicación, es decir, el nivel de
de implicación que tiene lo que se está refiriendo la charla, ¿ya? El material debe ser también preparado, ¿cierto? Y los medios también son importantes. Y como ya lo he mencionado en módulo 5, ¿cierto? Que se habló de presentación eficaces, para preparar el material hay que considerar el lugar, la iluminación, pizarras, blog, es decir, los medios auxiliares, también son súper importantes. Otro aspecto importantísimo ya es el desarrollo de la reunión, ¿cierto? En donde el que digamos hace la presentación es el que fue el que citó a la reunión, ¿cierto? Está, digamos, durante el desarrollo de la reunión está el presentador del problema, está el experto, ¿cierto? Que es la persona externa o el mejor capacitado que va a dar la charla. Puede haber un moderador y puede haber un secretario que tome también apuntes. Por lo tanto, en una reunión no solamente hay que pensar que la persona que citó es la que va a dar la reunión y va a... No, puede haber un presentador, puede haber el experto que en realidad es la persona que va a presentar, puede haber un moderador también incluido o también alguien que tome apuntes de lo que se está tratando, ¿ya? Eso es con respecto a manejar reuniones. El último punto que vamos a ver es resolución de conflictos, ¿ya? Bueno, un conflicto podemos definirlo como una situación en la que los miembros de una organización o de un grupo tienen actitudes distintas, opiniones distintas, puntos de vista distintos, ¿cierto? Y que hace peligrar obviamente la cohesión del grupo, o puede llegar a hacer peligrar, o complicarla, ¿ya? No, sin ser tan tremendistas, digamos, ¿ya? Cuando se manifiesta esta situación, ¿cierto? Se origina una tensión en el grupo que puede ser una tensión que ayude como también complique, ¿cierto? Al generarse un conflicto entre las partes puede darse, ¿cierto? Ambas alternativas, ¿ya? Ahora, ante un conflicto que genere una tensión, ¿cierto? Siempre uno debe buscar la solución que contribuya a la mejora del grupo. Y en este caso hay preguntas básicas que uno se puede hacer, ¿cierto? Ante una tensión. ¿Cuál es la sensación general que me causó esta? ¿Es desproporcionado el conflicto en sí? ¿Se repite o es nuevo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me está afectando? ¿Qué valores me está afectando esta tensión producida por el conflicto? ¿Conocemos las causas? En fin, hay que hacerse una serie de preguntas al momento de generarse un conflicto o una tensión de tal manera de que nos oriente hacia un punto de vista más bien positivo. Porque surge, ¿cierto?, un conflicto por una disparidad de criterio de cómo hacemos las cosas, cómo decimos las cosas o cómo pensamos las cosas, ¿cierto? Y obviamente un conflicto surge porque hay posiciones contrapuestas, posiciones distintas. ¿Cuáles son los tipos de conflictos con los que uno se puede encontrar? Se habla de que hay conflictos que son latentes o subrogados, ¿cierto? El que no se manifiesta, pero que se palpa en el ambiente, ¿cierto? Hay otros que son manifiestos, que se notan de inmediato, ¿ya? Está el pseudo conflicto, ¿ya? Que es un conflicto que está ahí, que es leve, que decimos que a lo mejor se resolvió, a lo mejor no, ¿ya? Después está el conflicto real, que responde a las necesidades o intereses que hay que trabajar. Lo que hay que trabajar ahí en ese conflicto son los principios. La situación debe resolverse. Ya lo dijimos, ¿cierto?, en una presentación anterior, que los conflictos deben tomarse y deben resolverse. No pueden dejarse pendientes, ¿ya? Sea cual sea. Si uno palpa que hay algo raro en el ambiente, debe consultar, oye, ¿qué está pasando? O siento esto, en fin, ¿ya? Bueno, ahí se establecen algunos tipos de conflictos, ¿cierto? Que son los intrapersonales, a quien afecta, ¿cierto? Que son los conflictos con la persona, ¿ya? ¿Cuál es el origen de este tipo de conflicto, el intrapersonal? Que hay un desequilibrio en algunos casos de las expectativas o lo que la persona pretende y que no logra, por ejemplo. Hay tipos de conflictos interpersonales que son entre dos personas, que son diferencias de criterio, ¿cierto? Hay intragrupales dentro del mismo grupo, ¿cierto?, en donde hay diferencias de criterio, y hay intergrupales que son entre departamentos o grupos, ¿ya?
obviamente que se generen conflictos tipo intrapersonales o interpersonales o intergrupales deben ser tratados de ser resueltos por la persona que está involucrada en este tipo de conflictos. Obviamente que los conflictos intergrupales que se dan entre grupo, departamento, denota, digamos, de que hay algo mal en la organización porque no puede estar dándose. Ahora, a lo mejor en alguna oportunidad sí se puede generar algún problema, pero si eso ya pasa más de 2 veces, ya hay que tomarle atención al tema. Bueno, hay que acotar y definir el conflicto. Por lo tanto, hay algunos aspectos que considerar. Por ejemplo, determinar cuál es el problema. Analizar qué grado de novedad tiene. O sea, esto se ha repetido en oportunidades anteriores, es primera vez que pasa. Analizar qué intensidad, o sea, qué profundidad tiene el problema y qué dimensión tiene. ¿Ya? También considerar qué sentimiento nos crea. Nos crea un sentimiento de rabia, de tristeza. ¿Qué nos sucede con este problema? ¿Cierto? ¿Cuáles son las causas? Eso es súper importante. Y los valores que son afectados también. ¿Ya? Puesta en valor de la solución. Bueno, aquí hay que definir objetivos para actuar. ¿Qué queremos conseguir? Es necesario uniformar criterios. Es decir, ¿se generó un problema? Ok. ¿Por qué se genera el problema? Con las preguntas que mencionamos anterior. ¿Por qué se genera? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Esto se repite? ¿No se repite? Y se conversa, se habla y se unifican criterios. Es decir, aquí se produjo un problema. ¿Estamos de acuerdo que la solución es A? Perfecto, es A. Después se generan alternativas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Diferenciar personas, procesos y problemas. Eso es súper importante. Estar como en una negociación, ¿cierto? Cuando dicen duro con el problema y blando con las personas. ¿Ya? Al generar alternativas de solución ante un conflicto, diferenciemos. A lo mejor hay que dedicarse al problema y no a las personas. O a lo mejor pueden ser las personas en un momento determinado. Pero hay que separarlo. ¿Ya? Después se optimiza la solución escogida, ¿cierto? Se dice, mira, por acá va la solución y cómo la podemos desarrollar esa solución, ¿cierto? Tomar la decisión de acuerdo, consensuada, comunicarla como corresponde, ponerla en práctica y evaluar y decir cómo lo hicimos. ¿Ya? Para enfrentar un conflicto, ¿qué se requiere? Primero, trabajar sobre los principios, desarrollar confianza como base para la cooperación. Recuerden que los logros más importantes están basados en la confianza y la cooperación, en ser asertivos, en entender realmente lo que la otra parte está planteando. Escuchar en forma activa, es decir, escuchar más que hablar, de tal manera de comprender realmente lo que se está haciendo. Preguntar y explicar y reaccionar según el interlocutor. Oye, no entendí lo que me dijiste, o creo no entender, o entendí esto, ¿estoy bien? Lograr coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Tener conciencia colectiva sobre las leyes, sobre las normas que están afectadas en un momento determinado. Trabajar relaciones de cooperación y trabajar actitudes que fomenten un sentimiento de igualdad, ¿ya? Bueno, esto es, con esto estamos dando término al módulo 6, de tal manera de que ustedes se formen una idea de los aspectos fundamentales, como ya hemos mencionado: definición de grupo, tipos de grupo, qué es un equipo de trabajo, qué es un equipo de alto rendimiento, qué significa desarrollarse personalmente para enfrentar situaciones de trabajo de grupo, cómo manejar reuniones, cómo manejar resolución de conflictos. Yo entiendo que el apunte del capítulo 6 es el más largo, digamos, tiene 189, casi 190 páginas. Es un apunte ya un poquito más complejo, por lo tanto voy a dar solamente, en este caso, una sola tarea, que es conflictos 2, ¿ya? La idea de esta tarea es comprender la habilidad real que tienen ustedes. Vamos a mostrarnos mejor. Ahí está. Bueno, les decía respecto de la tarea que lo que me interesa en esta tarea, que se llama conflicto 2, es que logren comprender cuál es la habilidad de ustedes de solucionar un conflicto, ¿ya? Entonces aquí hay dos partes. Hay que escoger un conflicto que ustedes hayan tenido últimamente, digamos reciente,
y describirlo según la tabla que ahí aparece, ¿ya? En donde ahí se señalan las causas del problema, cuál fue el origen del problema, y por lo tanto tomen un problema que realmente haya sido importante para ustedes y que tuvieron que enfrentar, eh, y analícenlo tal como dice el primer punto con cuáles fueron las causas, ¿ya? Y ahí vienen algunas preguntas que son tan hechas para llegar y responder. Y en la tabla 2, desarrollar la solución del conflicto, es decir, qué hicieron, cuáles fueron las alternativas, qué finalmente lograron solucionar y cómo lograron solucionar el problema. Creo que es importante dar una tarea en ese sentido porque de alguna manera obliga a que uno ponga en práctica todo. Si hubo trabajo en equipo, si no hubo trabajo en equipo, si se plantearon los temas como correspondía, no se plantearon como correspondía, en fin. Así que bueno, con esto damos por terminado el capítulo, el módulo 6 del curso de habilidades directivas y personales de la escuela, del máster, ¿cierto?, que ustedes están cursando de prevención de riesgo y operaciones mineras y de ley de cierre de la Escuela Europea de Negocios. La tarea es para entregarla, ¿cierto?, los días lunes, como lo estamos haciendo con el resto de los módulos. Así que bueno, les agradezco la oportunidad de haber podido presentarles estos 6 capítulos. Espero les sirvan de provecho. Son capítulos importantes que son parte de nuestra gestión diaria, como es el negociar, como es liderar, como es establecer estrategias en la organización, como es trabajar en equipo, como es tener comunicaciones efectivas, como es hacer presentaciones eficaces. Creo que este es un capítulo importante dentro del máster que ustedes hacen, es un curso importante porque les va a dar un poco los lineamientos y los ordenamientos para enfrentar de mejor manera la actividad que ustedes realizan. Así que bueno, nos estamos viendo y muchas gracias.